Y esta es la vida eterna. Que conozcan, ¿sí?, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Estos días hemos estado tratando este tema acerca de las perfecciones. El objetivo es conocerle. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que hablamos de sus perfecciones, de sus atributos, que hablamos de Él, el objetivo es conocerle. Es el deseo de su corazón, que nosotros le conozcamos y le entendamos, ¿recuerda? Pero ¿saben? Solamente es adquirir el conocimiento, sino que nosotros podamos imitar, vivir conforme a esa luz que Él nos está mostrando a través de su palabra. Hemos estado tratando entonces acerca de las perfecciones comunicables, ¿verdad? Y vimos algunos atributos de Dios, y esos atributos son, los comunicables son los que Él comparte más con nosotros. Por ende, son aquellos atributos de Dios que Él nos comparte y que Él quiere que nosotros imitemos. Son características de Dios dadas a nosotros que Él quiere que nosotros las imitemos. Porque finalmente el objetivo es que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. No vamos a ser iguales a Dios, nunca. Pero sí vamos a ser más parecidos a Él. Entonces, como siempre, voy a utilizar la ayuda de esta Biblia virtual para avanzar. Vamos a leer varios versículos. Esperamos que nos alcance el tiempo para, yo creo que para concluir por el momento, al menos lo que hemos podido preparar, estudiar. Yo confieso que es un tema que yo he aprendido y que realmente me encantó. ¿Por qué? Porque es ver a Dios mismo, es conocer más de cerca la esencia de Dios, al Dios al que yo adoro, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo amo. Y por eso he querido compartirlo, solamente en esta asamblea, sino en Armenia también, para que nosotros podamos conocer a Dios. Vamos a ver entonces algunos atributos más en cuanto a las perfecciones comunicables. No sé si recuerdan cuáles alcanzamos a ver la vez pasada. ¿Hasta dónde alcanzamos? Creo que fue la última perfección que vimos fue acerca de su bondad, la bondad de Dios, ¿sí? Decíamos de que todo lo que Él hace es digno de aprobación. Y decíamos que para imitar la bondad de Dios, debemos hacer todo lo que Dios aprueba que es bueno. Muy bien. Vamos a hablar de una perfección que nosotros sí conocemos muy de cerca. Y es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Miren, cuando hablamos acerca del amor de Dios, es decir, de que Dios se da a sí mismo por los demás, por el beneficio de otros. Ese es el amor. Dios se da a sí mismo por nosotros, por los demás, por el beneficio de los demás. Él se entrega a sí mismo. Eso fue lo que hizo en la cruz por nosotros. Y nosotros lo experimentamos todos los días en nuestra vida, como Él nos da. Es algo innato de Dios. Darse a sí mismo. Y recuerdo en Juan cuando Él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice en Filipenses que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual sugiere que Él no estimó ni siquiera su vida humana,
sino que la entregó, se despojó, se derramó por amor a nosotros. Es algo nato de su naturaleza, darse a sí mismo, a fin de ser de bendición para otros. Es increíble, esto es hermoso, ¿no? Porque nosotros no tenemos un Dios tirano, nosotros no tenemos un Dios egoísta como esos dioses paganos, esos dioses cananeos, esos dioses de los filisteos. Eran egoístas, que exigían, que se airaban, ellos no sabían qué esperar de su Dios. Nosotros tenemos un Dios amoroso, que se complace en darse a sí mismo en beneficio de los demás. Y esto, esta experiencia del amor es algo que se vive dentro de la misma Trinidad. Hay un amor recíproco entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo hemos revelado en las Escrituras. En Juan capítulo 3, versículo 35. 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué dice el versículo? Que el Padre ama al Hijo. Juan capítulo 14, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Quién está hablando? Y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Así que vemos un amor recíproco. Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Así que el amor recíproco entre ellos procura el gozo y la felicidad entre ellos, ¿verdad? Y es lo mismo que Él ofrece en su amor. Cuando Dios ama, el deseo de su corazón es producir felicidad y gozo. ¿O cuántos están acá tristes porque Dios les ama? ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están acá llenos de rabia porque Dios les ama? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué produce su amor en nosotros? Esta mañana hemos adorado a nuestro Dios a causa de su inmenso amor. Produce gozo y felicidad en nosotros por su amor, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien. Juan capítulo 1, perdón, primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Voy a utilizar esta más bien que me da mejor. Versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una muestra grande del amor de Dios. No consiste en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó, Él se dio a sí mismo por nosotros. El que entregó primero, el que dio esa ofrenda de paz primero, fue Dios, ¿verdad? Una experiencia en la vida de Pablo la hallamos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hablando del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan dice acerca del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal dado su Hijo unigénito para que todo ya nos habla acerca del inmenso amor de Dios, el amor más grande, el ser más grande,
hacia el hombre. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo está hoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ese es el amor de Dios. Él se da a sí mismo por el bienestar de los demás. Nosotros eso sí lo sabemos. Nosotros eso sí lo conocemos. El amor de nuestro Dios. Nosotros sí lo hemos experimentado. El amor de nuestro Dios. Ahora, como son atributos comunicables, estos atributos son para nosotros imitarlos, ¿verdad? La pregunta es cómo podemos nosotros imitar el amor de Dios. ¿Cómo podemos imitar nosotros el amor de Dios? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22. Versículo 37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primer y gran mandamiento. 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos nosotros imitar esa virtud de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Nosotros no amamos a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta a nosotros cultivar el amor por Dios en nuestras vidas? Pero gloria a Dios, porque nosotros, a medida que vamos creciendo, a medida que le vamos conociendo y vamos caminando con Él, esa virtud de nosotros se va haciendo más latente, se va haciendo más clara, ¿no? Se hace parte de una experiencia más habitual en nosotros, por la obra de su mismo Espíritu en nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que ceder a Dios todo espacio de nuestras vidas para que cosas como esas sucedan. Él mismo nos capacita, Él mismo nos da de su amor y nos enseña a amar. Definitivamente, el único que puede amar con un amor profundo, perfecto, es Él. ¿Por qué? Porque Él mismo es amor. Pero nosotros también podemos amar y el deseo de nuestro Dios es que nosotros lo imitemos. Primero, amando a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero también amando al prójimo. ¿De qué manera? Nosotros mismos. ¿Cuánto se ama usted? Mucho, ¿cierto? Nosotros nos amamos mucho. O sea, pues el que tengamos un problema de ¿cómo se dice? De baja autoestima o yo qué sé. Pero creo que como creyentes y como personas, nosotros tenemos un amor propio, un amor muy bueno. Y ese es más o menos el estándar que Dios coloca. Ame al prójimo como se ama a usted mismo. La pregunta es, ¿cuánto amamos nosotros al prójimo? Y es verdad, hay personas que son difíciles de amar, ¿cierto? Pero, ¿cuánto está amando usted a su esposa? ¿Cuánto está amando usted a su esposo, a su hijo, a su familiar que es complicado, a ese vecino que es difícil? ¿Cómo estamos nosotros demostrando el amor? Yo creo que una de las maneras más grandes de mostrar amor por las personas es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Preguntar es, ¿estamos predicando a Cristo? Estamos hablando del amor de Cristo. Queremos que esas personas que son necias conozcan a Cristo.
Yo vivo en un barrio muy difícil y pasan cualquier cantidad de cosas. Y mi hijo dice, uy, esa familia, uy, ojalá sea joven. Entonces yo, no, ellos lo que necesitan es conocer a Cristo. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que procurar para que ellos conozcan a Dios. Hay personas que no les pueden ni predicar el evangelio porque no lo toleran. Entonces, viva su vida, al menos, como ejemplo de que usted es un cristiano. Alguien decía, si usted es un cristiano que no tiene buen testimonio, si usted es un cristiano que se irrita fácilmente, mejor no diga que es cristiano, que se calladito y va a hablar mejor. O sea, el rollo es, hagamos lo mejor posible para que otras personas, para testificar a otras personas, así sea quedándonos callados si es necesario. Pero esta es una muestra de cómo demostrar el amor de Dios. La manera como podemos imitar el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Cómo podemos nosotros imitar el amor de Dios? Bueno, según el versículo, es obedeciendo, obedeciendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Amar a Cristo, obedeciendo. Juan capítulo 17, versículo 26 nos muestra algo precioso. Juan capítulo 17, versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. Es el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y este versículo nos muestra acerca de lo que les decía. Nosotros no tenemos esa capacidad de amar como Dios ama, con ese amor perfecto. Pero ese versículo nos muestra que Él nos capacita para que amemos. Este versículo nos muestra, dice, yo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él nos capacita en el ejercicio del amor, para amar a Dios, para amar al prójimo. Entonces tenemos el atributo de Dios, la perfección de Dios, comunicable. Ahora vamos a ver la misericordia, la gracia y la paciencia. Son tres atributos de Dios que podríamos verlos. La escritura nos muestra parte, pero tienen mucha relación entre ellos, así que entonces, ¿cómo podemos definirla? Podríamos decir de que son tres atributos muy especiales de Dios, que son atributos muy específicos de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, Dios da gracia y Dios tiene paciencia. Y en las escrituras vamos a encontrar estos tres perfecciones, las vamos a encontrar junticas en varios textos, o también de manera separada, y están muy relacionadas las unas con las otras. La misericordia la podemos definir como la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Perdón, la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Y la paciencia de Dios
es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo. ¿Ven? Entonces están las tres relacionadas con la bondad. La misericordia con respecto a los que están afligidos y angustiados. La gracia con respecto a los que merecen solo castigo. Y la paciencia con aquellos que están en pecado por determinado tiempo. Dios tiene paciencia y tratan. Muy bien. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Nos hablan claramente de esta perfección de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 33, hay más atrásito, versículo 19. Versículo 19. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él seré clemente. Y este versículo nos muestra algo muy especial, esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios, esa gracia, esa paciencia, es algo que él ofrece voluntariamente. No es algo que él ofrece obligado o bajo presión, ¿cierto? Sino que es algo que él voluntariamente ofrece a quien él quiere. Y es por eso que tenemos que valorar tanto el hecho de que él nos haya amado, que él siga teniendo misericordia con nosotros, porque es un deseo de él. Él ha decidido amarnos, él ha decidido tener misericordia y extender su bondad hacia nosotros. Lo ha querido. No es por presión. Suele pasar en los hogares cristianos, a veces se piensa que por el hecho de haber nacido de pastores cristianos, entonces ya prácticamente es una responsabilidad de Dios salvar al hijo. No funciona así. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Cuántas veces pensamos de que Dios tiene entonces, está en la obligación, y entonces se utiliza como nos apropiamos de lo que promesa y todo eso como si fuese una obligación antes que obedecer? Dios lo que quiere es que se obedezca el evangelio para poder ser salvo, ¿verdad? Y él extiende su misericordia y su gracia a quien él quiere. Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me complaceré del que yo me compadezca. Regularmente Dios muestra su misericordia a favor de su pueblo. ¿Sí? El deseo de Dios es bendecir a los suyos. Pero, Salmo 119, 132. Salmo 119, 132. El detalle con este tipo de estudios es que toca leer mucho la escritura, porque es la escritura la que habla. Ella es la que nos va a dar la evidencia de lo que estamos hablando, ¿cierto? No es que aquí nos están inventando algo. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Cierto? Está diciendo el salmista. Es la naturaleza de Dios dar misericordia y obrar con gracia a favor de los suyos. Estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero en el nuevo pacto, para la iglesia, también hay ejemplos de cómo Dios obra a nuestro favor. Entonces Pablo
decía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por gracia de Dios soy lo que soy. Gracias a Dios somos lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos nuevas criaturas. ¿Qué somos en Cristo? Esa identidad que ahora tenemos en Él es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo era consciente de eso y así lo testificaba, ¿verdad? Asimismo, la paciencia de Dios también se muestra tanto con su pueblo escogido como con nosotros los creyentes. Y entonces recordamos, por ejemplo, a Jonás, cuando decía, lo mandaron a predicar y él rehusó y por allá él más bien se fue para pasear a otro lado. Y después Dios lo sometió, lo hizo pasar por esa experiencia de que lo tuviera escrito. Y después él fue y predicó y el pueblo se arrepintió y Dios detuvo el castigo. ¿Y qué dice Jonás? Señor, yo sabía que eres bueno, tú los ibas a perdonar, ¿qué me enviaste por acá? O sea, tu bondad, tu paciencia. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró Jehová y dijo, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Pero por qué se arrepintió Dios? ¿Por qué? ¿Acaso Dios se arrepiente? ¿Sabe? Eso lo vimos la vez pasada también en uno de sus atributos. ¿Por qué se arrepintió Dios? ¿Por qué retuvo Dios el castigo? Porque el pueblo se arrepintió. Hubo una respuesta a la predicación del Evangelio y Dios actúa, Dios interactúa. Si cambia la posición del hombre, Dios cambia en su actitud, en su forma. Muy bien. A un capítulo 1, versículo 3. Hay más adelantico de Jonás. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nahum capítulo 1 versículo 13 era el testimonio. Romanos capítulo 2 versículo 4. Romanos capítulo 2 versículo 4. Para que veamos evidencias también en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2 versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él nos está hablando de un Dios que es 100. Podríamos leer muchos versículos más acerca de su tolerancia, de su paciencia, de su bondad. ¿Cómo imitar la misericordia, la gracia y la paciencia? ¿Cómo llevarlo al campo de la práctica? ¿Cómo imitar? Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. Vamos a leer 3 versículos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo imitar la misericordia de Dios? Pues, siendo misericordiosos, siendo compasivos, nos dolemos por la necesidad de los demás. A veces nos volvemos muy duros de corazón. A veces no apreciamos a las personas como personas que necesitan a Dios, con personas que están en las manos del diablo, engañados, cegados. Mi vecina coloca música y sale a pelear hasta con él, pelea hasta sola, ¿sabes? Y entonces uno
A veces me molesta, ¿verdad? Y vuelvo a entrar en sí y yo digo, está tan ciega por Satanás, es una víctima de Satanás, ella necesita conocer a Cristo. Y a veces está en una necesidad, toman el fin de semana y a mitad de semana está, vecina, tiene un poquito de arroz. Y uno dice, wow, se tomaron todo el fin de semana y ahora no tienen. ¿Qué tengo que hacer yo? Y uno a veces es duro de corazón, pero ¿por qué? Si ellos se gastaron todo como quisieron y ahora que pasen necesidad para que aprendan. Pero uno tiene que ser sabio en cómo administra, en cómo hace las cosas. Pero son ejemplos de cómo a veces el corazón de uno se pone duro y ya no hay misericordia, ni siquiera con los de uno, ni siquiera en su propia casa. Y Dios quiere que nosotros volvamos a tener misericordia, que nosotros seamos misericordiosos. ¿Verdad? Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Cómo imitar la paciencia de Dios? 20 hasta 10. Porque a veces uno no alcanza. Entonces va uno conduciendo cuando pare de la moto y pero sabe, eso se da con la práctica. Yo creo que algunos de ustedes que me han conocido de bien jovencito han sabido que mi carácter y parte de eso es como la herencia de familia, ¿no? Pero cuando yo me casé con una santanderiana que en vez de ser esa gritona y todo eso es un amor de mujer, es una persona que ama, es una persona que escucha, una persona tan... Yo empecé a calcar de ella. Dios acercó una buena ayuda a mí. Y no digo pues que yo ahora soy una mansa, pero Dios ha trabajado en mí a través de su palabra y a través de personas como mi esposa. Y Dios nos capacita para veces soportar. Y hay ocasiones donde me da risa porque ya va al almacén y llegan unos clientes bastante desesperantes y ella dice, ¿usted cómo hace para mí? Me extraña porque me está hablando de mi esposa, un amor de mujer como es. Digo, no sé, ya estoy aprendiendo a considerar a las personas, a saber de qué manejamos estrés y todo eso. Entonces, ni siquiera hablar, a veces mejor que a mí. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. El problema es que a veces ni siquiera escuchamos. No alcanzamos ni a escuchar qué fue lo que dijo y ya estamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es si pecamos sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante. Y este versículo nos habla acerca de ser pacientes en medio de sufrimiento, ¿verdad? En medio de los problemas. Tener paciencia, saber esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Saber esperar en el tiempo donde Él cumplirá sus promesas. Muy bien. Entonces tenemos el amor, tenemos la misericordia, la gracia y la paciencia. Vamos a ver la santidad de Dios. Vamos a ver la santidad de Dios. Y creo que con esta podemos dar por terminado el tema, al menos lo que corresponde. Quedarían muchos, quedaríamos hablando mucho tiempo acerca de los atributos de Dios. Hay tanto por conocer, pero bueno, espero que podamos aprovechar al menos lo que hemos podido ver. Y esa perfección de Dios es la santidad. Hemos escuchado acerca de la santidad de Dios. Santo, santo. Y el profeta se quedó cortito, porque él es
inmensamente santo. Santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? Cuando hablamos acerca de esa perfección, de ese atributo, ¿qué queremos decir con que Dios es santo? Con que Dios es santo. Bueno, podemos decir que Dios no puede pecar. Es como algo antinatural para él, el pecado. Es su grandeza inherente y absoluta que le hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo. Él está separado del pecado y la palabra clave acá es separado. No solamente el pecado, ser totalmente aparte, totalmente diferente. Y es su naturaleza. Ayer estaba hablando con mi hijo y mi hijo dice, pero Dios puede pecar, solamente que no quiere. Yo le decía, no, lo que pasa es que su naturaleza no se lo permite. Le digo yo, ¿usted puede volar? Y me dijo, no. Y yo, igual, y Dios no puede pecar. Es algo que no está en su naturaleza. El pecado no hace parte de él. ¿Alguien de acá puede respirar bajo el agua? Por más de un minuto, no creo. No, ¿por qué? Porque nos es antinatural. Nosotros no fuimos creados para vivir bajo el agua. Él es un ser que no puede pecar. Y él conoce el pecado, pero no en su experiencia personal. Es por eso que él puede estar en el infierno. Es por eso que él puede estar en las cantinas, en el lugar, en cualquier lugar. Porque él sabe lo que es el pecado. Pero él no experimenta pecado. Él está totalmente separado de la experiencia, de la vivencia, de todo lo que es el pecado. Y un ejemplo de esos por ejemplo, el lugar santísimo. ¿Recuerdan cuando leemos las escrituras en el Antiguo Testamento? Cómo se hizo ese lugar especial y había ese lugar con cortinas reservado exclusivamente, apartado exclusivamente para Dios. Dios, santo en su persona, perfectamente santo. Ahora, acerca de la santidad, las escrituras nos muestran muchos textos. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir el pueblo a 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Mire, los mismos impíos hablan acerca de la santidad de Dios, de la santidad de Dios. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién puede resistir su santidad? Eso es lo que declaran los hombres impíos acerca de Dios. Por la boca de los mismos hombres se acredita que Dios es santo. Que Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono al alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, ¿quiénes? ¿Quiénes están? Los serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su. Los hombres declaran que Dios es santo. Los ángeles declaran que Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4.
¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. El canto de los vencedores, ¿verdad? Tiempo futuro, en la visión de Juan, los vencedores cantaban. Nosotros también cantamos a veces ese corito. Y no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, santo en gran manera, perfectamente. Un versículo más en Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículo 20. Y en aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Santidad. Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su nombre. ¿Cómo imitar la santidad de Dios? ¿Cómo imitar la santidad? Levítico 19:2. Levítico 19:2. Dios mismo da el estándar para ser santo. ¿Sí? Él coloca su estándar. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y del santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro. Y escuchaba esta mañana una entrevista que le hacían a un homosexual acerca de Dios. Y entonces le preguntaban, ¿usted se considera buena persona? Él decía, claro, yo soy buena persona. Entonces el hombre le decía, ¿usted ha mentido alguna vez en la vida? Sí, todo el mundo lo hace. Y dice, ¿todavía te considera buena persona? Él decía, sí, creo que soy muy buena persona. Ah, ok. Y empezaba a preguntarle, ¿has robado alguna vez alguna cosa? Y decía, alguna vez sí. O sea que eres un mentiroso, aparte de eso eres un ladrón. ¿Todavía te consideras buena persona? Y dice, sí, yo creo que soy muy buena persona. Y siguió así hasta que lo tomó. ¿Por qué? Porque el estándar de este hombre era, todo el mundo lo hace, es normal. Pero en el caso de la santidad, el estándar es Dios mismo. ¿Qué tan santos somos? ¿Somos tan santos como el hermano fulano, como el pastor, como el predicador, como X o Y hermana? No, eso no vale. Él mismo colocó su estándar. ¿Cuál es el estándar de nuestra santidad? Sean santos. Santos seréis porque santos soy. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, que yo soy santo. Podríamos leer muchos versículos más que nos hablan acerca de cómo imitar la santidad de Dios. ¿Cómo imitar la santidad de Dios? Pues procurar la santidad. Procurar la santidad. ¿Cómo? Apartarnos del pecado. Eso sugiere que tenemos que cuidar nuestros ojitos, nuestros oídos, guardar nuestro corazón para caminar en santidad. Y la vida del creyente es de consagrarnos todos los días. ¿No dice la Escritura que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, agradable a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cada primer día de la semana? No, todos los días debemos de presentarnos. Así como sus misericordias son nuevas cada mañana, nosotros debemos de aprovechar esa misericordia nueva para volvernos a consagrar. Hay ocasiones donde uno se levanta y ora al Señor y dice, Señor, ayúdame a vivir para ti. Y ese día uno le va a comenzar. Y uno tiene confrontaciones y hay problemas, y uno se estresa, uno se preocupa y uno termina el día diciendo, Señor, qué fracaso, qué día terrible, ¿verdad?
y uno pide perdón, ¿verdad? Y al otro día se levanta y uno dice, Señor, ayer fue difícil, pero hoy quiero volver a caminar contigo, ayúdame. Y eso es el ejercicio del cristiano, procurar santidad todos los días, consagrarse todos los días y vivir una realidad espiritual todos los días para su gloria, para su honra. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del creyente. Que Dios nos ayude a conocerle un poco más y a imitarlo a él en todos sus atributos, en todas sus características. ¿Para qué? Ante todo, para la honra y gloria. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu palabra. Padre, estamos maravillados de ver en tu palabra el Dios precioso, el Dios maravilloso y grandioso que adoramos, al cual servimos y para el cual queremos vivir. Padre, tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestras luchas, pero Señor, sabemos que tú has empezado una obra en nosotros y la perfeccionarás. Nosotros queremos disponernos para que tú nos perfecciones. Queremos dar paso a tu Espíritu para que él obre con poder en nuestras vidas y que lo malo sea quitado, que desaparezca de nuestras prácticas, de nuestras costumbres de vida. Y en cambio, Señor, que podamos adoptar todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tú apruebas, Señor, como bueno. Ayúdanos, Señor, que no es fácil, pero Padre, gracias. Tú estás con nosotros y porque nos has dado tu Espíritu. Bendícenos, Señor, durante esta semana y ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.